Vamos a ver lo que es la psicología de la tipografía. Como bien se decía anteriormente, tenemos que elegir exactamente, o por lo menos con la mayor precisión, qué tipo de letra vamos a ocupar en nuestros proyectos gráficos. Como verán, por ejemplo, en estos ejemplos que inicia esta presentación, hay distintos tipos de letra con una misma tipografía. Entonces, cada estilo de letra se adaptaría o se adapta mejor a lo que es el propósito de la fotografía, ¿no? Entonces, si ven cada una de estas letras, por ejemplo, en el caso de la primera y la última, como que se adaptan mejor a la idea, ¿no? De lo que quiere decir la tipografía, más bien la fotografía, perdón. Y en el caso de la segunda y la tercera, son estilos de letra que no pudieran corresponder a esa intencionalidad que se quiere decir junto con la fotografía. Entonces, este tipo de adaptaciones es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces, para ello, bueno, aquí tenemos lo primero, ¿no? Se ha hablado de las diferentes emociones que transmiten los colores y de la importancia de su elección para crear logos. Pero ¿qué hay de la tipografía? ¿Existe la psicología de la tipografía? ¿Alguna vez has pensado que el tipo de fuente que se escoja para un diseño puede transmitir y decir algo más de la empresa? Esto es importante porque finalmente así es como empezamos nosotros a decidir el estilo de las letras, ¿no? El estilo de esas tipografías que finalmente representan algo, ¿no? Dentro de lo que es un negocio, una marca, una empresa, etcétera, ¿no? Hablando de marcas, pero hablando de anuncios publicitarios, también debemos saber elegir cuál es la que mejor se adapta al mensaje de nuestro, de nuestro anuncio. Al igual que ocurre con los colores, las personas se ven influenciadas por sentimientos, emociones y se forman asociaciones como respuesta a los distintos tipos de letra y fuente. ¿Okay? Esto también es muy importante porque finalmente es algo que debemos de tener en cuenta y que de una u otra forma nos va a corresponder elegir estos estilos para tener esa asociación, ¿no? Básicamente, vamos a tener estos tipos de tipografía. Vamos a tener la tipografía serif, la sans serif, la script o manuscritas y las de fantasía. Básicamente estas son las cuatro. Si llegan a ver algunas otras clasificaciones, esas también están basadas en estas. Pudiera haber algún subgrupo de cada una, porque bueno, existen muchísimos estilos de tipografía, ¿no? Pero básicamente vienen de estas cuatro, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, la serif. La serif, ¿qué son estas estilos de letras? Bueno, las fuentes que son serif son todas aquellas que provienen de la época en que las letras se tallaban en bloques de piedra, donde era muy complicado que los bordes quedasen rectos. Por ese motivo se introdujeron unos remates en los extremos llamados serif o serifas. Dentro de la serif nos encontramos con gran variedad de fuentes como las romanas antiguas, las romanas modernas o las egipcias, todas ellas con diferentes estilos de serifas, ¿no? Pero siempre con esta cualidad, con estas remates, digamos. Ustedes cuando revisan o hacen algún texto en algún eh, procesador de textos, el más común es el Word, que es el que usamos, ya vienen con unas fuentes ya precargadas. Entonces, estas fuentes como lo que es la Times, la Roman Times, Garamond y todo ese tipo de estilos de letras son textos serif, ¿ok? O es de estilo de serif.
en la que sus estilos cumplen con esta característica, ¿no? Que tienen estos remates en cada una de sus letras. Aquí tenemos, por ejemplo, un alfabeto de un estilo de letra con esta característica que es, y algunas de sus propiedades, ¿no? Este tipo de letra es muy apropiado para la lectura de textos largos. Crean una línea imaginaria bajo el texto que ayuda a guiar el ojo, ¿ok? Y por eso se aplica mucho en libros, en revistas, etc. Las solemos percibir como tradicionales, serias, respetables, institucionales o corporativas. Aquí están los ejemplos. Es Book Antigua, Courier, Garamond, Times New Roman, Palatino. Estas, de hecho, creo que estas estilos de letra, de hecho, son las que vienen precargadas eh, con esos programas que utilizamos, ¿no? Esos programas que utilizamos de antemano, como el Word o el Google Docs, que también pudiéramos utilizar de ese lado, ¿no? Que bueno, son letras o estilos de letras que de hecho vienen precargados ya con el sistema de las computadoras que utilizamos a diario. Aquí tenemos unos logos que están basados precisamente en esos estilos de letra con serifas. Si ustedes ven, bueno, hay algunas que tienen esa cualidad de verse elegantes, de verse muy estables, por lo mismo, por esta cualidad que tienen las serifas, que como bien se dijo, crean una línea imaginaria, ¿sí? De tal manera que crea mucha estabilidad a la hora de hacer, en este caso, logos, ¿no? Y en este caso también ayuda mucho a entender desde una perspectiva lejana lo que dicen, ¿no? Seguimos con las sans serif. Las sans serif, ¿qué son? Bueno, estas apenas existen un contraste entre sus trazos y no poseen serifas. Se les suele asociar con la tipografía comercial, pues son buenas para impresión de etiquetas y embalajes. Además, son ideales para visualizaciones en pantallas, ya que son legibles aún en tamaños pequeños. La psicología de la tipografía indica que transmiten modernidad, alegría, seguridad, fuerza y dinamismo, y en ocasiones minimalismo o neutralidad. Las fuentes más conocidas son Arial, Helvética, Tahoma y entre muchas otras, ¿no? Aquí hay un término que se llama minimalismo, ¿no? A lo mejor por ahí ustedes han oído de repente este término. El minimalismo se refiere a lo más básico que podemos ocupar en algunas situaciones, ¿no? Se habla, por ejemplo, de decoración minimalista, por ejemplo, ¿no? Que es simplemente utilizar así como que muy pocos elementos dentro de tu decoración o mobiliario, en el cual vemos espacios muy grandes, colores muy claros y lo mínimo que puedas tener en esas habitaciones, ¿no? Eso es lo que se le llama minimalismo. Entonces, y por lo mismo a este tipo de letras se les dice minimalismo porque digamos que van al punto, ¿no? Se deshacen de las serifas y por lo mismo se les dice sans serif, que literalmente quiere decir sin serifas, y que finalmente sus caracteres, sus estilos de letra son concretos, van al punto, ¿ok? No se andan adornando, ¿no? Con esas serifas, por así decirlo. Tenemos, por ejemplo, estos logotipos que están precisamente basados en ese estilo de letra, ¿ok? Y si se fijan, pues dan esa visión de modernidad, de ser concretos, de ser muy al punto, ¿no? Utilizar este tipo de letras, en este caso en logotipos, les ayuda también mucho a hacer más legibles, ¿no? Ser mucho más atractivos visualmente. ¿Por qué? Porque finalmente este estilo de letra tiene como mayor presencia, ¿ok?
y vean, ¿no? Inclusive, aunque sean eh, caracteres un poco delgados, pues tienen esta cualidad, ¿no? De ser muy al punto, muy directos de lo que quieren decir y no andan, digamos, adornándose con otro tipo de, de expresiones o otro tipo de recursos gráficos, ¿no? Tenemos ahora lo que es la script o manuscrita, ¿sí? Este es otro estilo o familias de tipografías. Las script o manuscritas son las que se asemejan a la caligrafía, tienen un toque de cursiva. Por lo general se utilizan en títulos o firmas, pues los trazos finos pueden hacer que se pierda la legibilidad del texto. Estas fuentes transmiten elegancia, creatividad y afecto. Algunos ejemplos son lo que es la tipografía Brush, la gótica, la Vivaldi. ¿Ok? ¿Cuáles, cuáles son ellas, no? También en este tipo de letras las encontramos en nuestros sistemas de computadora. Y, por ejemplo, algunos logos también se hacen basados en este tipo de letra. ¿Ok? De hecho, muchos de estos logos ya son inclusive, ya están muy establecidos porque vienen desde esas épocas en las que la tipografía era muy común que se hiciera a mano. ¿Ok? De hecho, estas cuatro logos son marcas que ya tienen más de 50 años en el mercado, ¿no? Entonces, son reminiscencias de esa época en la que todavía se reflejaban o se quería reflejar en las marcas esa elegancia, esa, eh, digamos, espontaneidad que se quería reflejar en algo como muy manual, ¿no? Y eso es lo que se refleja en este tipo de marcas que aún hasta la fecha utilizan este tipo de estilo de letra. ¿Ok? Entonces, si quisieran utilizar algo así para un logotipo, bueno, en el caso que ahorita los que están haciendo logotipos, pues hay que pensarlo muy bien porque muchas veces este estilo eh, hay que, digamos, ocuparlo de tal manera que no tengamos palabras que sean muy largas, de tal manera que tengamos que hacer que nuestro texto manuscrito no se vaya a entender, ¿no? O utilizar un estilo de letra manuscrita que también no tenga demasiados elementos, ¿ok? Que sea un poquito más entendible su estilo, ¿no? Y obviamente pues hay que hacer muchas pruebas, hay que entender bien inclusive el estilo de letra de cada una de las letras que formaría nuestra palabra en una marca, ¿no? Y tenemos este otro estilo, que es el de fantasía. El de fantasía prácticamente no se ajusta a ninguna de las clasificaciones anteriores. Por lo general se han creado con un fin específico y la legibilidad no era exactamente una prioridad. Aquí prácticamente das rienda suelta a tu imaginación. Es la categoría que más variedad tiene y posiblemente la más atractiva. Se suele usar en logotipos, pues son diferenciales frente al resto de tipografías. Según la psicología de la tipografía, este tipo de fuentes aportan más personalidad. Pues sí, efectivamente, muchas marcas, muchas empresas, inclusive este, eh, su presencia visual es precisamente a partir de este tipo de letras que son inclusive hechas exclusivamente para una marca, para una empresa, para un negocio, ¿ok? Y que son así como que exclusivos, ¿no? De hecho, este tipo de letras, cuando haces alguna marca donde utilizas una letra especialmente diseñada o dibujada para una marca o empresa,
aquí es donde surge lo que sería la propiedad de marca, ¿no? Cuando haces algo así, inmediatamente tienes que registrar tus diseños precisamente para que no te vayan a volar por otro lado tu diseño, ¿no? ¿Por qué? Porque son originales, son algo que finalmente hiciste como un proyecto exclusivo para alguien y que finalmente lo uses o no, lo, 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 lo ideal es que se registre y para que nadie lo vuelva a ocupar, ¿no? Entonces, estos son 3 ejemplos muy sencillos de ese tipo de marcas o de letras que se han utilizado para algo especial, ¿no? Y bueno, ustedes verán que en algunos casos, y esos 3 logotipos, digamos, en los que utiliza esta tipografía de fantasía, pues prácticamente hasta la fecha se usan, ¿sí? Entonces, y aparte ya son reconocidos como marcas, ¿ok? Ya son reconocidos como marcas y de tal manera nadie las puede usar más que los propietarios, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que idealmente, ¿no? Entonces, vean que finalmente si utilizan algo como esto, pues hay que pensarle muy bien, ¿no? Hacer muchas propuestas, cuál quedaría mejor, etcétera. Entonces, pero es muy padre utilizar esto, pero pues sí, esto prácticamente sale desde, pues ahora sí que son trazos prácticamente a mano, ¿ok? De hecho, estos 3, sobre todo el de Pink Floyd y el de Star Wars, son trazos totalmente manuales. Si bien el de Pink Floyd fue el trazo de un artista, de un ilustrador de esa época, de los años 70. Star Wars también es un trazo a mano, pero hecho con geometría, por ejemplo, ¿no? Con geometría, porque, digamos, en aquella época que también Star Wars, este logotipo viene de los años 70 del siglo XX, pues todavía no había computadoras que hicieran trazos, ¿no? Tan perfectos. Los primeros logotipos, de hecho, si llegan a ver el primer logotipo que se hizo de Star Wars en aquella época, verán inclusive algunos trazos un poquito así como medio raros. Digo, ¿por qué? Porque finalmente se hicieron con instrumentos de dibujo, ¿no? Escuadras, compás y todo, ¿no? Todo hecho a mano. De hecho, conserva hasta la fecha, ya que se hace, inclusive tuvo una actualización ya con elementos de computadora, pero conserva todavía esa espontaneidad que te da el trazo manual, ¿no? Estas otras clasificaciones son también otro tipo de clasificaciones de las tipografías, pero básicamente también vienen de las anteriores, ¿no? Las caligráficas, que te pueden dar elegancia, refinamiento, fragilidad, delicadeza. Las scripts, que te pueden dar juventud, espontaneidad, rebeldía. Los góticos, que te remiten a lo antiguo, lo cruel, lo oscuro. Acuérdense que también tenemos en los sistemas de cómputo lo que se llama la letra gótica, esta letra muy garigoleada que es así como que te remite a aquellos ambientes medievales, ¿no? Y que utilizan de hecho muchos grupos de heavy metal inclusive y toda esta tendencia gótica que se utiliza mucho, que es una tendencia pues ya de moda también, ¿no? Y las decorativas que te dan personalidad, originalidad, etcétera, ¿ok? Bueno, también eso es parte de otro, de otro tipo de clasificación. En esta infografía podemos ver algunas eh, aspectos psicológicos que te dan los diferentes estilos de letra, ¿no? Esto nada más así como para reafirmar un poco.
Las sans serif te dan estabilidad, son objetivas, son limpias y son modernas, ¿no? Hay otra clasificación aquí que es la moderna, un estilo de letra que es moderna, que te da fortaleza, es progresiva, tiene estilo, o tiene así como que de moda, ¿no? Hay otro estilo de letra que es como display, que es amigable, expresiva, única, ¿ok? Bueno, los distintos estilos, ¿no? La escrita o script, que te da elegancia, es afectiva y te da hasta inclusive creatividad. Y la serif, que es la primera que vimos, que es tradicional, es respetable, te da confianza y comodidad también, ¿no? Entonces, este es otro estilo de formas de clasificarlo, los estilos de letra, pero básicamente es muy parecido a lo que hemos visto. ¿Ok? Hay un caso que se dio precisamente en el Mundial de Fútbol, que fue hace poco, unos pocos años. Eh, Adidas propuso un alfabeto que se ocupó en ese mundial, pero que creó mucha confusión, porque ustedes sabrán que en cada mundial de fútbol se utilizan estilos de letra que se deben de ocupar en todos los uniformes de las selecciones que participen en esos torneos. Entonces, esto es para unificar todos los nombres y números que utilizan los jugadores, ¿no? En sus uniformes. Pero en este caso de este mundial, Adidas propuso este estilo de letra que nos creó mucha confusión, ¿no? Porque tenían pésima legibilidad, ya que algunas letras se confundían con otras, ¿no? Por esa razón falla en su objetivo de comunicación. La información de una camiseta no es perfectamente legible para el árbitro o la afición del estadio, en donde debe ser clara, incluso a distancias de 100 metros. Eso sin contar las transmisiones televisivas o digitales. ¿Ok? Y sí, bueno, si alguien llegó a ver estas transmisiones, de inclusive los mismos comentaristas de repente no entendían bien los nombres de los jugadores, ¿no? Entonces es algo que finalmente fue, digamos, muy confuso. Esta tipografía estaba inspirada en el alfabeto cirílico ruso, que usa de forma excesiva ángulos de 90 grados y no tiene curvas. Entonces, pues ustedes ahora sí que analícenlo, véanlo, y que finalmente, pues, eso es lo que pasó en esa justa deportiva mundial. ¿Ok? Bueno, hasta aquí sería así como muy rápido y muy concreto y muy sintético todo lo que podemos ver respecto a lo que es la psicología de la tipografía. ¿Ok? Hasta aquí la grabación.